Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema, complejo y aleccionador. Los ataques masivos que ocurrieron en espacios públicos allá en Estados Unidos durante el 2019. Vamos a analizarlo con base en un informe del Servicio Secreto, del NTAC. Tenemos aquí el reporte oficial, Mass Attacks in Public Spaces 2019. Y el objetivo, es tratar de entender las tácticas, los perfiles de quienes atacaron, qué comportamientos hubo antes y, sobre todo, qué podemos aprender para prevenir estas tragedias. Es un tema fuerte, sí, pero creo que es crucial entenderlo. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando, para ponerlo en cifras, de 34 ataques que llevaron a cabo 37 personas. Y lamentablemente el saldo fue de 108 fallecidos y 178 heridos. Este análisis del NTAC busca justamente eso: identificar patrones, lecciones aprendidas, para informar mejor las estrategias de prevención. Perfecto. Entremos entonces. Lo primero que llama la atención del informe es la variedad de lugares. O sea, no fue un solo tipo de sitio el afectado, no. Para nada. Los más comunes, sí, fueron negocios o lugares de servicio, casi la mitad, un 44%, y también espacios abiertos, como parques o simplemente la calle, un 32%. Pero mira, también hubo ataques en escuelas, 9%, lugares de culto, 6%, bases militares, 6%, complejos residenciales, 6%, y hasta en un autobús comercial, 3%. O sea que la amenaza es bastante amplia. Afecta muchos aspectos de la vida diaria. Trabajo, estudio, ocio e incluso la fe. Exacto. Y el informe hace una distinción interesante entre lugares totalmente públicos de libre acceso, que fueron el 59%, y los semipúblicos, digamos, como un trabajo o una escuela, que tienen cierto control, que fueron el 41%. Y respecto a las armas utilizadas, me imagino que las de fuego predominan, pero ¿qué detalles da el informe? Sí, así es. En el 71% de los casos se usaron armas de fuego. Rifles, pistolas, alguna escopeta. Pero aquí viene un dato que, la verdad, es bastante alarmante. A ver. En al menos el 42% de esos ataques con armas de fuego, el atacante tenía el arma de forma ilegal en el momento del ataque. O sea, no debería haberla tenido. El 42%. Eso es impactante. Sugiere un problema no solo de acceso a armas, sino de cómo se aplican las leyes que ya existen, ¿no es cierto? Justamente, apunta a brechas importantes. Eran personas con condenas previas, órdenes de restricción, internamientos psiquiátricos, cosas que legalmente les impedían tener un arma según leyes federales o estatales. Y bueno, además de armas de fuego, también se usaron armas blancas, 18%, vehículos como armas, 12%, y objetos contundentes, 9%. Entiendo. ¿Y hubo algún patrón en el tiempo? ¿Días, horas? ¿Y la duración? A veces uno piensa que estos eventos son muy rápidos. Pues mira, ocurrieron en todos los días de la semana y durante todo el año. Sí hubo una mayor concentración durante el día, un 65% entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Y sobre la duración, es interesante lo que dices. Casi la mitad, el 47%, sí fueron muy rápidos, menos de 5 minutos. Ajá. Pero, y esto es notable, más de un tercio, el 38%, duraron 15 minutos o más. Este porcentaje es mayor que en 2017 y 2018. 15 minutos o más. Eso cambia mucho la perspectiva. ¿Y por qué tan largos? Bueno, en esos casos más largos, a menudo hubo enfrentamientos con la policía o el atacante se movía dentro de un edificio grande o incluso entre distintos lugares. El ataque más largo registrado fue el del mercado kosher en Jersey City. Duró 3 horas y 26 minutos. Tremendo. ¿Y a quién apuntaban? ¿Eran objetivos específicos o más bien al azar? Predominantemente al azar. En 3 de cada 4 casos, el 76%, el daño iba dirigido solo a personas aleatorias que estaban ahí. Solo al azar. Sí. En el 24% restante sí parecía haber objetivos elegidos, usualmente ligados a algún rencor, digamos, laboral, doméstico, personal. Pero ojo, incluso en esos casos, muchas veces personas totalmente ajenas terminaron heridas también. Claro, víctimas colaterales, por decirlo así. Bueno, y para cerrar esta visión general, ¿cómo terminaron estos incidentes? Porque no siempre es con la llegada de la policía, ¿verdad? Correcto. Los finales fueron diversos. De hecho, lo más común en un 44% de los casos fue que los atacantes simplemente se fueran por su cuenta. Simplemente se fueron. Sí.
La intervención policial en el lugar terminó el 24% de los ataques y en 5 de esos la policía abatió a los atacantes. Otros finales fueron, por ejemplo, que el arma falló, 15%, que intervinieron civiles, 9%. La intervención de civiles, eso es importante. Sí, muestra valentía ciudadana. Y también el suicidio del atacante en la escena, 9%. Además, hubo otros 3 que se suicidaron después de huir del lugar. Bien, pasemos ahora a un terreno más complejo. Las motivaciones. ¿Qué llevaba a estas personas a cometer estos actos? El informe intenta identificar algunos hilos conductores, ¿no? Sí, y lo que se ve no es una sola causa, sino más bien una mezcla. Los motivos más frecuentes en 2019 fueron, primero, los agravios, lo que llaman grievances. Estuvieron presentes en casi un tercio, 32%. Agravios. Tipo venganzas por injusticias que ellos percibían, ¿no? Disputas con vecinos, que los echaran de un negocio, bullying, un desalojo inminente, frustraciones por deudas o trabajo. 8 casos fueron por temas personales así, 3 por problemas laborales y 1 por temas domésticos. Dan el ejemplo de un señor de 66 años que atacó las oficinas de su residencia porque lo iban a desalojar por fumar. Entiendo, rencores personales o situacionales. ¿Qué más? Segundo, síntomas de salud mental o psicosis. En un 21% de los casos, 7, la motivación parecía directamente ligada a síntomas activos, como escuchar voces que ordenaban matar o tener ideas delirantes, paranoicas. Aquí hay que ser cuidadosos, ¿no? El informe lo aclara. Crucial. El informe insiste. Esto no significa que enfermedad mental cause violencia. La inmensa mayoría de personas con enfermedades mentales no son violentas. Pero en estos casos específicos, los síntomas parecían ser el motor. El ejemplo es un hombre que atropelló gente porque una voz le dijo que matara adictos. Vale. ¿Y el tercer motivo? Tercero, ideología o prejuicio racial. También en un 21%, otros 7 casos. Aquí la motivación era el odio, visiones extremistas contra grupos específicos, judíos, musulmanes, asiáticos, hispanos, o contra la autoridad, como policías o soldados. Y es interesante, en 3 de estos 7 casos ideológicos también había síntomas de salud mental que parecían influir. O sea que las categorías no son excluyentes. Podía haber una mezcla de ideología y problemas de salud mental. Exactamente. Esa interacción es clave. Como el caso de un hombre con estrés postraumático y psicosis que atropelló una multitud creyendo que eran musulmanes. Y a esto se suma otro factor que mencionaste, la influencia de atacantes anteriores. Sí, eso es perturbador. 9 atacantes de 2019 mostraron interés o dijeron estar influenciados por otros perpetradores. Lo ponían en manifiestos, redes sociales o investigaban ataques previos. 5 incluso nombraron a otros atacantes de ese mismo año, 2019. Y relacionado con esto, al menos 6 dijeron que no pensaban sobrevivir al ataque y 4 de ellos, efectivamente, se suicidaron. Hablemos un poco más de las personas en sí. Más allá de por qué lo hicieron, ¿quiénes eran? ¿Se puede trazar algún perfil? Siempre con cuidado, claro. Con esa cautela necesaria, sí emergen algunos patrones. Demográficamente, casi todos hombres, el 92%. La edad varió muchísimo, de 16 a 80 años, pero la media fue 33. Y se notó una mayor proporción de jóvenes entre 15 y 24 años comparado con informes de 2017 y 2018. ¿Y en cuanto a raza o etnia? Según los datos que pudieron recabar, 51% eran blancos no hispanos, 27% negros o afroamericanos y 14% hispanos. Y algo nuevo en 2019. Hubo 3 ataques cometidos por parejas. En los años anteriores, todos habían sido atacantes solitarios. Interesante lo de las parejas. Y un tema recurrente es la situación económica. ¿Qué encontraron sobre el empleo o las finanzas? Pues mira, es un factor bastante presente. Casi un tercio, 30%, estaba desempleado. Otro tercio, 30%, sí trabajaba. Y del resto, un 35% no se pudo saber con certeza. Pero más allá de tener o no trabajo formal, la inestabilidad financiera era muy común. Más de la mitad, el 54%, la había experimentado en los últimos 5 años. ¿Inestabilidad como qué, por ejemplo? Pues dificultad para mantener un empleo, perder ingresos importantes, enfrentar desalojos, problemas de plata, digamos. Para 7 de los atacantes, perder el trabajo fue un factor de estrés clave. Algunos fueron despedidos justo antes del ataque. Esa precariedad, ese estrés financiero, puede ser un factor de riesgo importante.
¿Y el consumo de sustancias? ¿Drogas, alcohol? Jugó un papel significativo, sí. Casi la mitad, 46%, tenía historial de uso de drogas ilícitas, cocaína, metanfetaminas, cosas así, o abusaba de medicamentos recetados. Y para el 41%, este abuso de sustancias, incluyendo también alcohol o marihuana, ya les había traído consecuencias negativas serias. ¿Consecuencias como cuáles? Problemas con la ley, cargos criminales, fracaso en estudios, tratamientos ordenados por un juez, desalojos por su consumo. Y el informe destaca algo más, una relación estadística significativa entre el abuso de sustancias y la violencia doméstica. El 27% de los atacantes tenían historial de ambas cosas. Ese vínculo es muy preocupante. Mencionan el caso de Dayton, ¿no? Sí, el atacante de Dayton es un ejemplo. Tenía historial de consumir muchas drogas diferentes y también de agredir a sus parejas. Profundicemos en eso de los antecedentes. ¿Tenían historial delictivo previo, más allá de las drogas? La mitad, un 51% tenía antecedentes penales, sin contar multas de tráfico menores. Y no eran solo delitos leves, ¿eh? 11 de esos 19 tenían condenas por delitos violentos. O sea, ya había un historial de violencia en muchos casos. Sí, y algunos tenían historiales larguísimos antes de cumplir los 30. El informe menciona un caso con más de 30 arrestos, otro que vivía en la calle con al menos 14, otro con más de 10 arrestos y violaciones de libertad condicional, y también cuentan los contactos con la policía que no terminaron en arresto, disputas, quejas de vecinos por disparos desde casa, amenazas reportadas. Todo suma al cuadro. Y volviendo a la violencia doméstica, que ya mencionaste un par de veces, ¿qué tan común era específicamente ese tipo de antecedente? Alarmantemente común. Casi la mitad, 46%, tenía algún historial de comportamiento violento hacia otras personas, aunque no siempre hubiera denuncia o cargos. Si nos centramos específicamente en violencia doméstica, el 35%, más de un tercio, la había cometido. Un tercio. Sí. Pero, y aquí está el punto crítico, solo 7 de ellos llegaron a enfrentar cargos formales por eso. Esta frecuencia tan alta, que además es similar a la encontrada en 2017 y 2018, subraya lo importante que es intervenir en la violencia doméstica. Y recuerda que existen leyes federales que prohíben tener armas a personas con órdenes de restricción o condenas por violencia doméstica. Claro, pero si no hay cargos, esas leyes no se activan. Exacto. Ahí está una de las posibles fallas. Mencionan el caso del atacante de Aurora, Illinois, que tenía un historial terrible de acoso, órdenes de protección en su contra, agresión grave a exparejas. Queda claro que la violencia doméstica no es un tema menor o aislado, sino un posible indicador de riesgo muy serio. Pasemos a la salud mental, que siempre es delicado. Absolutamente. Y el informe lo primero que hace es insistir. La mayoría de las personas con síntomas de enfermedad mental no son violentas. Eso tiene que quedar clarísimo. Entendido. Pero, ¿qué encontraron en este grupo específico de atacantes? Bueno, encontraron que al menos el 46% de los atacantes de 2019 sí experimentaron síntomas de salud mental antes del ataque. Los más comunes fueron síntomas psicóticos, alucinaciones, paranoia, delirios en un 30%. Luego síntomas de depresión en un 24% e ideación suicida en un 14%. El porcentaje con síntomas psicóticos parece mantenerse estable respecto a años anteriores, ¿no? Sí, eso notaron. Aunque el porcentaje general con algún síntoma fue un poco menor que en 2017-18, la prevalencia de psicosis se mantuvo constante. Ponen el ejemplo del atacante de Monsi, que tenía diagnóstico de esquizofrenia, paranoia y oía voces. ¿Y mencionaste la depresión? El informe la relaciona con atacantes adolescentes en escuelas, ¿verdad? Correcto. Hacen referencia a un estudio previo del propio Servicio Secreto sobre violencia escolar. Citan el caso de uno de los atacantes de Highlands Ranch, Colorado, que tenía historial de depresión, se autolesionaba y tenía ideas suicidas. En general, casi un tercio, el 32%, de todos los atacantes de 2019 había recibido algún diagnóstico o tratamiento psiquiátrico. ¿Habían recibido tratamiento? Sí, pero a menudo no fue un tratamiento continuo o sostenido. Y eso, bueno, podría apuntar a problemas de acceso al sistema de salud o de seguimiento, de adherencia al tratamiento. El atacante de Midland, Odessa, por ejemplo, había tenido internaciones psiquiátricas previas, pero no un cuidado constante. Vale.
Más allá de diagnósticos, ¿qué pasa con las creencias extremas o las fijaciones muy intensas? También son un factor. Un 24%, casi uno de cada cuatro, sostenía creencias ideológicas muy diversas, a menudo extremistas. Antisemitismo, supremacismo blanco, nazismo, xenofobia, antifascismo, ideas yihadistas, antiinmigración. Un abanico bastante amplio de ideologías radicales. Sí, el atacante de la sinagoga de Poway es un ejemplo claro con sus publicaciones antisemitas online y su manifiesto. Además de ideologías, un 19% mostraba lo que el informe llama fijaciones. Fijaciones. ¿A qué se refieren? Se refieren a preocupaciones obsesivas muy intensas con temas como ideologías específicas, la violencia o la muerte en general, otros atacantes, exparejas, obsesiones que les afectaban negativamente la vida. Como el atacante de la Universidad de Charlotte, que estaba obsesionado investigando tiroteos escolares anteriores. Y en este mundo tan conectado, el papel de Internet debe ser relevante. El informe lo aborda de frente. Señala cómo Internet puede funcionar como un caldo de cultivo, ¿no? Conecta a individuos con ideas extremistas, las refuerza. Menciona específicamente sitios como 8chan que influyeron directamente en las creencias y acciones de 2 de los atacantes. ¿Inspirados por otros ataques vistos online? Sí, inspirados por el atacante de las mezquitas de Nueva Zelanda, cuyas acciones se difundieron mucho en esos círculos. El atacante del Paso, por ejemplo, publicó su manifiesto antiinmigrante en 8chan justo antes del ataque. Y mencionan también la misoginia online, ¿verdad? La ideología incel. Sí, analizan ese aspecto también. Encontraron rasgos consistentes con la ideología incel, célibe involuntario, en 2 atacantes. Mucho odio hacia las mujeres, fantasías de violencia sexual, incluso listas de violación. Mencionan el concepto de red pill o píldora roja, que se usa en esos círculos misóginos y también en la ultraderecha como símbolo de un supuesto despertar a ciertas verdades sociales que ellos pregonan. Vemos entonces una red muy compleja de factores. Problemas personales, salud mental, ideologías, el rol de Internet. Y a esto se suman los estresores de la vida cotidiana. Parece que muchos estaban pasando por momentos muy difíciles. Definitivamente. La gran mayoría, un 87%, experimentó al menos un factor de estrés importante en los 5 años anteriores al ataque. ¿Qué tipo de estresores? De todo tipo, la verdad. Problemas en relaciones familiares o románticas, rupturas, divorcios, abuso, la muerte de alguien cercano, problemas sociales, perder amigos, sufrir acoso o bullying, problemas laborales o académicos, despidos, conflictos, fracaso en los estudios, contactos con la ley, aunque no siempre terminaran en arresto, y problemas personales más directos, desalojos, quedarse sin casa, incluso haber sido ellos mismos víctimas de agresiones. Y mencionaste antes la inestabilidad financiera y familiar. Sí, eran muy comunes. La inestabilidad financiera la sufrió el 54% y un entorno familiar inestable el 43%. Dan el ejemplo del atacante de una compañía de plomería, que estaba a punto de ser desalojado después de haber perdido una propiedad antes. Se acumulan las presiones. ¿Y hubo eventos específicos, digamos, disparadores justo antes de los ataques? ¿La gota que derramó el vaso? En aproximadamente un 27% de los casos, sí identificaron un evento precipitante muy cercano al ataque. Podía ser un aumento de alquiler, una notificación de desalojo, que lo echaran de un negocio, un despido. ¿Y esos eventos estaban relacionados con el lugar del ataque? En la mayoría de esos casos, sí. En un 22% del total de atacantes, el evento precipitante parecía directamente conectado con el objetivo o el lugar elegido para el ataque, como el caso que te comenté del ex empleado del cementerio. Atacó allí años después de ser despedido, pero el detonante inmediato parece haber sido un aviso de desalojo de su apartamento. Todo esto nos lleva a una pregunta que es clave y quizás hasta un poco esperanzadora. ¿Se veían venir? ¿Había señales de advertencia observables antes de que ocurrieran estas tragedias? Y la respuesta del informe es un sí rotundo. Y esto es fundamental. En la mayoría de los casos, las señales eran visibles para otros. 2/3, el 65%, hicieron comunicaciones preocupantes o directamente amenazantes antes. 2/3 es muchísimo. ¿Qué tipo de comunicaciones? Bueno, un 43% hizo amenazas directas. El otro 57% fueron otras comunicaciones que, sin ser una amenaza explícita, causaron preocupación en quien las escuchó o leyó.
El atacante de Dayton, por ejemplo, tenía listas de gente que no le caía bien en la escuela y hacía comentarios sobre hacer daño en bares. Y más allá de lo que decían, ¿cambios en el comportamiento? También, el 41% mostró cambios de comportamiento que la gente a su alrededor notó, como un aumento en el consumo de drogas o alcohol, parecer más deprimido, aislarse más, autolesionarse, cambios raros en la apariencia. El caso del atacante sin hogar que mencioné antes, sus conocidos notaron cambios en su ánimo y conducta antes del ataque. Y casi la mitad, 49%, usaba redes sociales a veces para publicar cosas muy inquietantes. El aislamiento social también parece un factor, ¿no? Sí, casi un tercio, el 30%, fue descrito por otros como retraído o solitario. Y el informe aclara, no hablan de ser introvertidos simplemente, sino de una incomodidad clara con el contacto social o directamente evitarlo activamente. Citan al atacante de Virginia Beach, que estaba muy aislado en el trabajo y distanciado de su familia, o el del Festival de Gilroy, que casi no hablaba con los vecinos después de mudarse. Y aquí viene la pregunta del millón. Si había señales, si había cambios de comportamiento, la gente alrededor se dio cuenta. ¿Les preocupó? Sí, y este es otro hallazgo importantísimo. 2/3, el 65%, tuvieron comportamientos que sí preocuparon a otros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. La gente estaba preocupada. Sí, y en más de la mitad de los casos, el 57%, esta preocupación llegó a ser tan fuerte que temieron por su propia seguridad o la de otros. Los motivos de alarma eran muy variados. Oír a la persona hablar de matar o suicidarse, ver violencia doméstica, leer publicaciones online muy raras o violentas, recibir amenazas directas, enterarse de que compró armas, sufrir acoso, notar un comportamiento muy errático. Si la gente estaba preocupada, incluso asustada, ¿qué hicieron? ¿Intentaron hacer algo? Hubo respuestas muy diversas. Algunos simplemente trataron de evitar a la persona, tomar distancia. Otros sí le expresaron su preocupación directamente o hablaron con terceros. Hubo quienes buscaron ayuda más activamente, por ejemplo, intentando llevar a la persona a una evaluación de salud mental. Otros informaron a sus jefes en el trabajo o a las autoridades escolares. Algunos llamaron a los padres del individuo. Entiendo. Esa variedad de respuestas muestra que quizá no siempre está claro qué hacer o a quién acudir, ¿no? Exactamente. Subraya la necesidad crítica de tener sistemas claros, conocidos, accesibles, para que la gente sepa cómo y dónde puede reportar estas preocupaciones de forma segura y efectiva. Bien, con todo este panorama tan detallado que nos has descrito, los ataques, los perfiles, las motivaciones, las señales previas, ¿qué propone el informe para la prevención? ¿Hay una estrategia concreta? Sí, el informe reafirma con mucha fuerza la validez de lo que llaman el modelo de evaluación de amenazas, Threat Assessment, que es el enfoque que el Servicio Secreto ha desarrollado durante años. Evaluación de amenazas. ¿En qué consiste? Es un enfoque proactivo. Parte de la idea de que la violencia dirigida, este tipo de ataques, rara vez es algo totalmente espontáneo e impulsivo. Suele haber un proceso detrás, una trayectoria de pensamientos y comportamientos que a menudo son observables. El modelo tiene, digamos, 3 pasos clave. Identificar a las personas que muestran comportamientos preocupantes, evaluar el riesgo real que representan, basándose en información objetiva, no en perfiles, y gestionar ese riesgo con intervenciones adecuadas para cada caso. Suena lógico. Identificar, evaluar, gestionar. Pero ¿qué recomendaciones específicas salen de este análisis de 2019? ¿Qué acciones proponen concretamente? Basándose en lo que vieron en los ataques de 2019, el NTA hace 5 recomendaciones principales. Establecer programas de evaluación de amenazas. O sea, crear equipos multidisciplinarios con gente de seguridad, recursos humanos, salud mental, asesores legales en lugares de trabajo, escuelas, desde kinder hasta universidad, agencias de gobierno, policía, equipos entrenados para identificar, evaluar y gestionar estas situaciones. O sea, formalizar esa capacidad de respuesta. Exacto. Segundo, hacer cumplir las leyes de armas de fuego que ya existen. Poner especial atención en aplicar las prohibiciones para personas que no deberían tener armas, como las que tienen órdenes de restricción por violencia doméstica o condenas por eso, y otros factores que ya son prohibitivos por ley. Que no queden en papel mojado, digamos. Justamente. Tercero,
Proveer intervención en crisis y tratamiento. Fortalecer los recursos en la comunidad para ayudar a gente que está lidiando con abuso de sustancias, problemas de salud mental, desempleo, crisis familiares. La intervención temprana ahí es clave. Apoyo social y de salud. Cuarto, reconocer el riesgo del historial criminal y de violencia. En las evaluaciones de amenaza no hay que minimizar la importancia de un historial delictivo previo o de violencia, especialmente la doméstica. Son factores de riesgo significativos. No ignorar las banderas rojas previas. Tal cual. Y quinto, fomentar que se reporten los comportamientos preocupantes. Crear canales claros, centralizados, accesibles y bien conocidos para que cualquiera, empleados, estudiantes, vecinos, familiares, sepa dónde y cómo reportar de forma segura si algo le preocupa sobre la seguridad o el bienestar de alguien. Eso facilita la intervención antes de que escale. Este modelo de evaluación de amenazas suena bien en papel, por ser proactivo y basado en conductas. Pero, ¿no tiene desafíos en la práctica? No debe ser tan fácil como seguir esos 3 pasos. Es una excelente pregunta. Claro que tiene desafíos. Implementarlo bien requiere, primero, recursos. Gente capacitada, tiempo para investigar y gestionar los casos. Segundo, necesita una muy buena coordinación entre distintas entidades. Policía, escuelas, servicios sociales, salud mental. Tercero, hay que navegar temas delicados de privacidad y evitar estigmatizar a las personas. Y cuarto, la evaluación del riesgo nunca es una ciencia exacta. Siempre hay incertidumbre. No es una lista de chequeo. Requiere juicio profesional constante y adaptado a cada situación. Entendido. No es una solución mágica, sino un proceso complejo que necesita inversión y compromiso. Bueno, para ir cerrando nuestra charla de hoy, queda claro que, aunque cada ataque es una tragedia única, este análisis profundo de 2019 sí revela patrones consistentes. Vemos esa mezcla de estrés vital, problemas de salud mental a veces sin tratar, historiales de violencia, ojo con la doméstica, y, lo más crucial, señales de alerta que otros sí vieron. Todo esto sugiere que la prevención, al menos en teoría, es posible. Exactamente. Y el modelo de evaluación de amenazas es justamente el marco para intentar llevar esa teoría a la práctica. No se trata de predecir el futuro, que es imposible, sino de identificar, investigar y gestionar un riesgo basándose en comportamientos observables, aquí y ahora. Y las intervenciones pueden ser muy variadas, desde conectar a la persona con ayuda psicológica o social hasta tomar medidas de seguridad o, si el riesgo es muy alto o inminente, la intervención policial. Es un enfoque que se puede adaptar. Y esto nos deja con una reflexión final, quizá la más importante para quienes nos escuchan. Si el informe nos dice que la mayoría de los atacantes mostraron señales y preocuparon a otros antes de actuar, pero los ataques lamentablemente siguieron ocurriendo, ¿dónde están los principales obstáculos? ¿Qué es lo que falla a nivel social, institucional o individual para que esa preocupación que sí existe no se traduzca más a menudo en una intervención que llegue a tiempo, antes de que sea demasiado tarde? Una pregunta fuerte que queda resonando y que exige, creo, una mirada profunda como sociedad.